Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. La Corte Constitucional presenta 24 horas con Milton Pérez. Aquí empezamos. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró la nulidad del caso Zingue, un proceso en el que el ex vicepresidente Jorge Glass y 6 personas más tenían condenas de 8 y 4 años. El proceso que logró la condena del ex vicepresidente Jorge Glass, del exministro de Hidrocarburos Wilson Pastor, el exgerente de Petroecuador Carlos Pareja Yanuseli y 4 personas más por el delito de peculado relacionado con la adjudicación del campo petrolero Zingue fue anulado este jueves. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces Luis Rivera, Felipe Córdoba y Daniela Camacho, resolvieron de forma unánime que existía una vulneración al trámite, un error que deja esta causa, por la que Fiscalía apunta a un perjuicio de 28,4 millones de dólares sin ningún responsable. Bueno, se ha hecho justicia después de 6 años que comenzó la investigación. Hoy el Tribunal de Apelación ha declarado la nulidad porque se ha violado varios derechos. Yo sabía que era verdad sin imponer. El fondo es que el Estado jamás fue perjudicado por este contrato. En esta audiencia, en la que Fiscalía participó de forma telemática, el tribunal determinó la nulidad desde el 12 de febrero de 2019, fecha en la que la entonces fiscal general Ruth Palacios solicitó la formulación de cargos en contra de 10 personas. Se argumentó que el proceso se basó en un informe con indicios de responsabilidad penal de Contraloría, un documento que fue declarado extemporáneo a mediados de 2020 por 2 sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo. El proceso se origina en una actuación ilegal de la Contraloría. Y así lo ha dicho el tribunal. El tribunal además ha determinado que a futuro tampoco podrá utilizarse, es decir, que no es convalidable este documento. Con esta decisión, el ex vicepresidente Jorge Glass estaría un paso más cerca de la prelibertad, pues según su defensa, este era el único proceso que impidió su salida de prisión. Hoy que ya tenemos la declaratoria de la nulidad, que ya no existe este proceso penal o la sentencia, en este caso del caso Zingue, yo creo que ya inmediatamente la juez, en este caso de garantías penitenciarias, el juez de garantías penitenciarias de Quito, resolverán inmediatamente la unificación de la pena y obviamente la prelibertad. De acuerdo a un boletín emitido por Fiscalía, al existir prohibición expresa de apelación del auto de nulidad, solicitará los recursos horizontales previstos en la ley y continuará con las acciones investigativas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Al menos 3 empresas internacionales estarían interesadas en realizar una auditoría a los balances de Petroecuador. Se imponen cambios urgentes para transparentar las cuentas de la institución. Este jueves, Petroecuador cierra el plazo para que las empresas internacionales interesadas en realizar una auditoría a las cuentas de la estatal petrolera envíen sus ofertas. Según información del Ministerio de Energía, al menos 3 compañías de primera línea en el sector ya mostraron su interés en ser parte del proceso. Días atrás, el ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, habló del reinado en el que se convirtió Petroecuador, una empresa sin orden ni control. A pretexto de darle autonomía a Petroecuador y que funcione supuestamente con eficiencia, se le dio demasiados poderes. El gerente es un verdadero rey de Petroecuador. Prueba de ello, dijo Santos, es que el gerente de Petroecuador pueda por sí solo firmar contratos de hasta 100 millones de dólares sin autorización del directorio. Para Vicente Alarcón, en la empresa pública más próspera que tiene el país y que mueve miles de millones de dólares, no solo hay un rey, sino también príncipes que aspiran al máximo cargo. Cada área es un principado en la que hacen y deshacen las cosas, y si llega un gerente que no conoce y que simplemente deja que las cosas vayan pasando, los príncipes siguen ahí y cada príncipe quiere ser el rey. La auditoría, al ser un proceso financiero con fondos de cooperación internacional, la contratación debe acogerse a lineamientos establecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo. La gestión, además, es llevada a cabo como parte de los compromisos adquiridos por el gobierno dentro del plan crediticio que mantiene con el Fondo Monetario Internacional, agregó Petroecuador en un comunicado. Actualmente, la producción petrolera del país es menor a los 500.000 barriles de petróleo diarios, una cifra incluso inferior a cuando inició el actual gobierno. Alarcón cree que recuperar y mantener la producción es posible, pero se necesita de inversión y seguridad. El Ecuador tiene una mala imagen por irrespeto de los contratos.
El Ecuador no tiene capacidad de, con sus propios recursos, generar esas inversiones que son grandes. Tenemos que ser eficientes en el gasto. A la par, la empresa pública anunció que refuerza las acciones antisoborno en los procesos de contratación. Así, el tercer ministro de Energía de Guillermo Lasso, en menos de un mes en el cargo, intenta sacudir el tablero de la estatal petrolera y tiene en suspenso a más de uno. Joana Ramos, 24 horas. El asambleísta Fernando Villavicencio conserva su inmunidad parlamentaria y no deberá enfrentar procesos por injurias en la justicia ordinaria. Con 70 votos, el Pleno aprobó una moción que impide que el asambleísta sea procesado. Nuevamente, el Pleno de la Asamblea fue el escenario en el que legisladores ventilaron sus desacuerdos. Ese es el terror que tiene Villavicencio, ese es el terror. Anda, presenta la denuncia, reconoce la firma y nos veremos en los tribunales, cobarde. Que la Asamblea haga lo que quiera, levántenme la inmunidad y mañana ustedes irán contra mí. Pero esta Asamblea ya no tendrá razón de existir. Pero estas discrepancias entre estos legisladores no cruzarán las puertas de la Asamblea, pues la tarde de este jueves, con 70 votos, el Pleno aprobó una moción con la que se impide levantarle la inmunidad parlamentaria a Fernando Villavicencio. Con esta decisión, Villavicencio ya no debe comparecer ante la justicia ordinaria frente a una querella que presentó en su contra el legislador Ronnie Aliaga por supuestas injurias, tras la difusión de esta fotografía en la que Aliaga aparece en una piscina junto a Javier Jordán, vinculado en la trama de corrupción en los hospitales públicos y que fue criticado por Villavicencio. Con eso vamos a negar la posibilidad de que se use este Pleno de la Asamblea Nacional para venganzas, para persecuciones. Se aprobó la moción y vinieron las celebraciones y los abrazos. Sin embargo, Villavicencio ahora mismo enfrenta una suspensión de 31 días que le impuso el CAL tras una queja presentada por la asambleísta correísta Patricia Núñez. Hice esa queja en representación a las mujeres porque estamos cansadas de que nos violenten. Sancionar con 31 días al legislador que se ha fajado denunciando las pillerías, para mí es un trofeo. La votación se quedó abierta para una reconsideración. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Las 8 primeras preguntas presentadas por el gobierno irán a la consulta popular. Este jueves la Corte Constitucional aprobó las preguntas que serán respondidas por la ciudadanía el 5 de febrero posiblemente. Mediante 2 sentencias, la Corte Constitucional aprobó este jueves 8 de las 11 preguntas que el Ejecutivo espera consultar a la ciudadanía en las elecciones seccionales 2023. Se determinó que estas interrogantes cumplen los requisitos establecidos y garantizan la libertad de los electores, por lo que se las declaró constitucionales. Las preguntas se refieren a extradición en delitos con el crimen organizado internacional, creación de un consejo fiscal, reducción del número de asambleístas, reducción de movimientos políticos, inclusión de un sistema de protección hídrica y compensación por servicios ambientales. En un segundo momento se dio paso a las interrogantes respecto a la eliminación de la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana respecto a la designación de autoridades y la modificación de designación de los consejeros de este organismo. Con esta aprobación restan aún 3 preguntas más por analizar, aquellas que el Ejecutivo planteó el pasado 31 de octubre y tienen que ver con destinar los valores decomisados de delitos como lavado de activos y terrorismo a programas de educación, cambiar la tipificación del delito de extorsión por delincuencia organizada y brindar una deducción adicional del 100% del impuesto a la renta para quienes empleen a personas de 45 años o más. La Corte tiene 10 días más para pronunciarse sobre la validez de estos textos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana irán a juicio político por supuesto incumplimiento de funciones. Se presentaron 5 procesos en los cuales se probarían las acusaciones en su contra. Ese informe ya fue entregado ayer al presidente de la Asamblea Nacional. Él tiene aproximadamente 5 días para ponerlo en el orden del día y deberemos conocer en el Pleno de la Asamblea Nacional este informe que recomienda la censura y destitución de los 7 consejeros. Deberá el Pleno de la Asamblea Nacional con 70 votos tomar esta decisión. Lo que falló el Consejo de Participación Ciudadana, los 7 consejeros, es en revisar la documentación que tenía de respaldo el superintendente de ordenamiento territorial, y eso habría llevado a que los 7 consejeros incumplan funciones.
La única empresa interesada en comprar el Banco del Pacífico ofreció menos que el valor patrimonial de la entidad. El concurso fue declarado desierto. La expectativa era que el Banco del Pacífico tenga un nuevo dueño para inicios de 2023, pero este jueves 10 de noviembre el concurso para su venta fue declarado desierto. Según este comunicado de la entidad financiera, el Banco del Pacífico rechazó la única oferta de compra debido a que la propuesta era menor al valor patrimonial de la entidad, es decir, estaba por debajo de los 900 millones de dólares, por lo que fue inaceptable. Además, la institución añadió que entre las razones por las que la oferta fue inferior a la esperada están el incremento del riesgo país y la incertidumbre que se percibe en el exterior por los procesos legales y políticos. La declaratoria desierta del concurso supone un revés para el presupuesto del Estado de 2023. Según la proforma del presupuesto, se proyectaban 1.039 millones de dólares por venta de activos estatales, uno de ellos el Banco del Pacífico. En mayo de este año, durante su visita a Israel, el presidente Guillermo Lasso promocionó el banco ante decenas de posibles interesados. Salga a la venta en pocas semanas. Ya no hablo de años ni de meses, sino de en pocas semanas. Este es el Ecuador de oportunidades. Roberto Salas dice que lo llamen a él, pero pueden llamarme a mí también. Y con mucho gusto... Con mucho gusto yo los voy a atender. Y un mes después, el presidente del Banco del Pacífico confirmó que más de 30 entidades financieras de América, Europa, Asia y Medio Oriente fueron invitadas a participar en el proceso de venta del banco, cuyo accionista es la estatal Corporación Financiera Nacional. Pese a estos anuncios, solo 6 entidades financieras mostraron real interés y solo una presentó su oferta. Una propuesta que resultó menor a lo esperado. Joana Ramos, 24 horas. 2 estados más de Estados Unidos se suman a los 19 que tenían legalizada la marihuana para fines recreativos. La despenalización del consumo de marihuana es una apuesta del Partido Demócrata. El discurso de la lucha antidroga cambia de paradigma y acepta el fracaso de más de 50 años. Y desde uno de los países productores, el presidente de Colombia propuso la regulación legal de todas las drogas, dando así un giro a la guerra contra el narcotráfico. Y este miércoles la Comisión Global de Política de Drogas, integrada por expresidentes y líderes latinoamericanos y mundiales, aplaudió la propuesta. Y dijo, demando acabar con la irracional guerra contra las drogas. Si algo ha hecho esta equivocada guerra es debilitar la institucionalidad en todos los países. La política de lucha contra la droga inició en el gobierno de Richard Nixon en los 70s y el mayor consumidor continúa siendo Estados Unidos. Es por eso que desde el gobierno del presidente Biden se ha evidenciado la necesidad de derrumbar la política de prohibición e ilegalidad. Durante las elecciones de medio periodo, 129 medidas se sometieron a referéndum. La legalización de la marihuana se aprobó en Maryland y Missouri, pero se rechazó en Dakota del Sur, Dakota del Norte y Arkansas. Hasta este martes, la marihuana era legal en 19 estados y Washington, D.C. A estos se suman 2, mientras que su uso por motivos médicos está contemplado en 37 estados. Y así cada vez más parecería que el mapa de Estados Unidos se pinta de verde. Que el negocio ilícito termine podría beneficiar a países como Ecuador, que están en guerra contra estas mafias de crimen organizado transnacional. Estas 2 grandes empresas criminales están enfrentadas, tanto en Colombia, donde tienen sus pares, cuanto en el Ecuador, porque luchan por la logística, los corredores de movilidad, la comercialización, los espacios, los territorios. Además, considerando lo que ocurre en la frontera común con Colombia, explica que Ecuador tiene puestos fijos de control militar. Colombia no. No son fuerzas armadas territoriales como las nuestras. Colombia tiene fuerzas de proyección. Hay que fortalecer el enlace y la coordinación. En el país vecino, el 2021 se superaron los récords históricos de narcocultivos con 204.000 hectáreas sembradas. María Gracia Acosta, 24 horas. Más noticias, amigos. El caso Byron Castillo recuerda cuestionadas prácticas del fútbol ecuatoriano. Hasta la fiscalía han llegado varios casos de jóvenes reclutados por clubes que alteran su nacionalidad y edad para tener ventajas en sus divisiones. Ninguno ha terminado en sanción.
La decisión de si Byron Castillo jugará o no el Mundial aún no se toma en Ecuador, aunque legalmente podría, pero con muchos riesgos para la selección. Este es un caso de sí, pero no, con muchísimas ambigüedades. Si la federación ha tomado su estrategia, yo les aconsejo que la sigan. Y decir, ok, sabes que vamos para adelante, porque si no estás demostrando que te has equivocado todo este tiempo. Pero ¿cómo pelear cuando eres Ecuador? Un país donde las dudas sobre la transparencia en las instituciones son evidentes. En 2016, este informe del Registro Civil decía que el acta de nacimiento de Byron Castillo en el Archivo Nacional era inexistente. Incluso decía el informe que en el acta de clausura que existe se evidencian enmendaduras y que la obtención de su cédula debió haberse inscrito conforme a la ley y no al margen de la licitud. Pero Castillo conservó su cédula de identidad. Tras el mismo informe, el Registro Civil en el 2021 bloqueó la cédula del jugador. Pero el juez Ronald Guerrero no solo le volvió a dar la razón a Castillo, sino que además le ordenó al Registro Civil que genere una nueva acta de inscripción de nacimiento. El Registro Civil apeló, pero nuevamente la jueza Fabiola Gallardo, Guillermo Valareso y José Cuellar le dieron la razón al jugador. Y más que eso, dispusieron que el Registro Civil actualice los datos de Castillo en todos los archivos donde existan imprecisiones. Así, legalmente su caso se cerró en Ecuador. Pero la verdad es que Byron Castillo no es el único joven futbolista de quien su edad y nacionalidad generan dudas. Este otro informe del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social menciona a otros 7 jugadores. Dice que en muchos casos las suplantaciones de identidad se realizan con identidades de sus propios hermanos. No es inusual, a nadie sorprende que se hable de un tema de falsificación de edad, de nombres, de lugar de nacimiento, porque ha pasado. Hace 8 años, algunos de estos casos llegaron hasta la Fiscalía. Se acusó a los dirigentes deportivos de trata de personas, pero las investigaciones jamás obtuvieron sentencia. Tras la resolución del TAS, Castillo podría quedarse sin cumplir el que es quizá el mayor anhelo de cualquier futbolista: jugar un mundial, por una decisión que alguien tomó cuando él era poco más que solo un niño. Dayana Monroy, 24 horas. Gran movimiento comercial se ha registrado en Guayaquil luego de que el gobierno retrasara el inicio del toque de queda en Guayas de Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. Que los locales ya no tengan que cerrar sus puertas a las 8 de la noche ha permitido que su facturación mejore. Fue solo cuestión de que el presidente oficializara el cambio en la medida para que de inmediato vía redes sociales, restaurantes, locales y centros comerciales les informaran a sus clientes que el horario de atención se había ampliado y la respuesta por parte de los usuarios llegó de inmediato. Así lució el Punto Santana, concurrido corredor gastronómico situado en el centro de Guayaquil, durante la primera jornada en que el toque de queda ya no comenzó a las 9 sino a las 11 de la noche. 8 de la noche recién la gente empezaba a salir a llegar, con estas 2 horas nos va a beneficiar un poco. Hacer este cambio fue perfecto para reactivar otra vez los negocios. El sector turístico, al que pertenecen los negocios de venta de alimentos y bebidas, en 9 días de estado de excepción, ya contabilizaba $40 millones en pérdidas. Pero con la afluencia de anoche, dice Belio Buenaño, administrador de un restaurante ubicado cerca de la calle Panamá, volvió la esperanza para en las vías de la reactivación continuar. Como sector de restaurantes nos vemos muy beneficiados por esa medida que se tomó recientemente. En las inmediaciones de los centros comerciales del norte de la ciudad, hasta alrededor de las 9 de la noche, también hubo un gran ir y venir de clientes. Es víspera de Black Friday, arranque de la temporada navideña, por lo que poder permanecer abiertos hasta más tarde para estos locales es sumamente importante. En estos meses hay que hacer unas compritas de más y viene muy bien también. Porque realmente había tráfico en el centro comercial, pero hasta cierta hora, porque ya de ahí la gente empezaba a prevenir para ir y llegar a su casa a tiempo. El sector, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Guayaquil, en 9 días perdió al menos $70 millones, pero ya empezó a recuperarse. Qué mejor que tener nuestro horario a la totalidad. Afluencia similar se evidenció en otras zonas comerciales de la ciudad, como Urdesa Central, a lo largo de la avenida Víctor Emilio Estrada, en el sector de La Garzota, de Sauces y de La Alborada, donde algunos negocios hasta habían optado por ya no abrir más. La mañana y tarde de este jueves incluso, ese incremento en el movimiento comercial continuó en el puerto principal. Luisa María Heredia, 24 horas.
Alrededor de 388 extorsiones a comerciantes por mes se registran en el país. La unidad antisecuestros de la policía sostiene que la denuncia es fundamental para poder realizar el seguimiento de los casos. Llamadas, mensajes, panfletos y hasta visitas personales en las que amenazan a la víctima con causarle daño a él, a su familia o a su negocio si no entregan una cantidad de dinero que en ocasiones debe ser periódica, son algunas de las modalidades que utilizan los delincuentes para extorsionar a través de las denominadas vacunas. Esto ocurre cada vez con más frecuencia, pero nadie quiere hablar ante las cámaras. La policía está consciente de aquello, pero dice que el primer paso para iniciar las investigaciones y dar con estos grupos que están atemorizando es la denuncia. En lo que va del año, la UNACE ha conocido de 3.881 casos de extorsión, pero explican que esa cifra es mucho menor a lo que realmente está ocurriendo. Estamos haciendo el acercamiento para poder desbaratar este aparataje delincuencial, poder nosotros ejecutar acciones ya en base a la realidad, no solamente en cifras que se ven reflejadas únicamente con las personas que sí se animan a denunciar. Ciudades como Guayaquil y Esmeraldas registran altos niveles de este tipo de extorsión, mientras que en Quito el tema comienza a extenderse. Tuvimos ya reportes en Quitumbe de pequeños negocios y comercios que están siendo ya extorsionados. Frente a ello, diferentes agremiaciones empezaron ya a trabajar en conjunto con la policía. Estamos colaborándoles con todo lo que son nuestras cámaras, todo lo que es nuestros sistemas de seguridad que los tenemos en nuestros negocios. Se plantea cuáles son las maneras de responder, los cuidados que uno tiene que tener, la forma como debe reaccionar. Marco Custode, jefe de la UNACE, señala que este trabajo es fundamental. Adicional, comenta que están capacitando a los operadores del ECU 911 para que los ciudadanos que reciban este tipo de amenazas puedan denunciar a través de esa línea. Lo propio lo estamos haciendo con nuestras policías comunitarias para que en territorio puedan auxiliar a la gente. Así también la policía busca capacitar a los ciudadanos para que sepan cómo responder ante estos hechos delictivos. Por ello, en las próximas semanas emitirán un manual de acción. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. La Fiscalía informó que recapturó a 3 de los 4 menores de edad que se fugaron del Centro de Adolescentes Infractores del Centro Sur de Guayaquil. Entre ellos se encuentra el sospechoso de haber asesinado al fiscal Edgar Escobar el 19 de septiembre. También se logró aprender al adolescente que lideró la fuga. Por este caso se encuentra detenido para investigaciones el guardia del centro penitenciario. La Dirección General de Inteligencia de la Policía realizó allanamientos en Durán, en Guayas. Se intervino 7 viviendas durante esta madrugada, en donde se decomisaron aproximadamente 727 kilos de droga. En la casa se capturó a una mujer, quien sería integrante de un grupo delictivo. En el lugar también se hallaron varias evidencias. En este operativo participaron policías militares y fiscales.